No has muerto, solo te has despertado en otro lugar. En un momento, todo estaba en silencio. Luego, la conciencia, sin latidos, sin respiración. Sin embargo, sigues aquí, consciente, observando, separado del peso de la carne y los huesos. Pensabas que la muerte sería el final, un vacío negro, un interruptor apagado. Pero no es así. Es una puerta, y lo que hay más allá de esa puerta es mucho más extraño y más familiar que cualquier cosa que hayas conocido jamás. Lo que ocurre durante el primer año después de la muerte no es la nada. Es transición, movimiento, memoria, percepción. La conciencia no se apaga, se expande. Los antiguos místicos lo sabían. También lo saben los pocos científicos lo suficientemente valientes como para admitirlo. El tiempo se comporta de forma diferente. La identidad se difumina, la realidad se curva, y el yo, antes ligado a un solo cuerpo, comienza a disolverse en algo más grande, más antiguo, más eterno. ¿Pero por qué no oímos hablar de esto? ¿Por qué se ha ocultado esta verdad? Porque no se trata solo de la muerte, se trata de todo, y tu viaje acaba de empezar. Hay un momento que ninguna máquina puede medir. Un momento después de que el corazón se haya detenido, después de que el cerebro haya dejado de funcionar, en el que algo permanece, algo que observa, algo que espera. Los médicos han intentado definirlo, los escépticos han intentado descartarlo, pero aquellos que han regresado del umbral hablan de ello con tanta viveza como de cualquier experiencia en estado de vigilia. Describen cómo flotan sobre sus cuerpos, observando a los médicos trabajar, escuchando conversaciones al final del pasillo. Y cuando regresan, a menudo lo hacen cambiados, no atormentados por el miedo a la muerte, sino por la extraña claridad de lo que hay más allá. Y si los primeros momentos después de la muerte no son oscuridad, sino un lento desentrañamiento, no es un corte instantáneo, sino un desprendimiento, el cuerpo físico se derrumba, pero tu conciencia permanece intacta, sino más despierta que antes. No hay un cielo o un infierno inmediatos. No hay túnel ni juicio, al menos no todavía. Solo presencia, una quietud que vibra con los recuerdos. Reconoces que no estás respirando y, sin embargo, de alguna manera, sigues respirando. Este estado intermedio se suele llamar umbral. Diferentes culturas lo describen de diferentes maneras. El libro tibetano de los muertos lo llama bardo. Los antiguos egipcios lo llamaban duat. Los místicos se refieren a él como el velo, pero el tema sigue siendo el mismo. Después de la muerte hay un espacio, una fase, un pasillo liminal entre un mundo y el siguiente. Y aquí, el tiempo se vuelve extraño. La progresión lineal parece colapsar. Los momentos se alargan y se pliegan sobre sí mismos. Puedes revivir un recuerdo completo en el lapso de un segundo o permanecer en un presente eterno que dura solo un suspiro. A menudo hay una sensación de deriva, no a través del espacio, sino a través de los sentimientos. Algunos experimentan una abrumadora sensación de paz, de liberarse de un gran peso que no sabían que llevaban. Otros se encuentran con confusión, ansiedad o incluso miedo, especialmente si han pasado toda su vida creyendo que la muerte era un punto final. Pero independientemente de la emoción, la conciencia permanece, y esta conciencia, intacta por la decadencia, es el comienzo de algo mucho más profundo que cualquier dogma sobre la vida después de la muerte. También es el momento en que la verdad comienza a aflorar. Empiezas a darte cuenta de que nunca fuiste el cuerpo, nunca fuiste el cerebro. Esos eran solo recipientes, herramientas. El verdadero tú es la conciencia misma, infinita, ilimitada, capaz de percibir sin forma. Esto es aterrador para algunos, liberador para otros, pero es solo el comienzo. Algunas verdades son demasiado delicadas para esta plataforma. Por eso, hemos creado Insights Academy,
nuestro boletín informativo gratuito en el que compartimos lo que no podemos decir aquí. Además, al registrarte a través del enlace que aparece a continuación, recibirás una copia digital de El Kybalión por tiempo limitado. En estos primeros momentos, la conciencia comienza a aflojar su control sobre el mundo físico, pero la huella de la vida permanece. Es posible que veas rostros familiares, seres queridos fallecidos, antiguas mascotas o desconocidos que te resultan familiares. No se trata de alucinaciones, podrían ser ecos energéticos, guías espirituales o incluso fragmentos de tu propia psique que se reflejan en ti. Empiezas a percibir no con los ojos, sino con el conocimiento. La comunicación se vuelve menos verbal y más intuitiva. Emociones, imágenes y recuerdos fluyen entre los seres como ondas de color y sonido. Algunos describen esta etapa como la fase de observación, en la que observas tu vida como si fuera una película. Los arrepentimientos, las bondades, el dolor que causaste o sufriste, todo vuelve, no para castigar, sino para comprender. No desde fuera mirando hacia adentro, sino desde ambas perspectivas a la vez. Sientes la alegría que diste a los demás, pero también sientes el dolor, no como culpa, sino como comprensión. No se trata de un juicio, sino de conciencia. Una revisión no impuesta por una deidad, sino iniciada por el alma misma, en busca de integración. Aquí no hay calendario, no hay reloj que marque el tiempo, pero si interpretáramos esta fase a través del prisma del tiempo terrenal, podría comenzar a los pocos minutos de la muerte física y durar lo que percibimos como horas, días o incluso meses. En este lugar, el tiempo está determinado por la percepción, no por la física, y lo que sientes aquí marca el tono del viaje que sigue. Si te aferras a la vida, a la identidad, al miedo, permaneces cerca del plano físico, pero si te dejas llevar, si te rindes a la inmensidad de lo que se está desarrollando, comienzas a adentrarte en los reinos más allá. Y aquí es donde se vuelve más extraño. Porque cuanto más se aleja la conciencia del mundo que conocía, menos familiar se vuelve la experiencia. La geometría cambia, el espacio se pliega, la identidad parpadea, las fronteras entre el yo y todo lo demás comienzan a difuminarse. Esto no es ficción. Es un estado descrito durante milenios por místicos, monjes y personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte en la actualidad y que regresan con historias demasiado surrealistas para ser fantasía y demasiado coherentes para ser coincidencia. Lo que ocurre a continuación depende de todo lo que hayas llevado dentro de ti, tu energía, tus creencias, tus asuntos pendientes, porque el viaje después de la muerte no es aleatorio, es receptivo, y el entorno en el que te encuentras a continuación puede que no sea un lugar, puede que sea un espejo. Siempre pensaste que solo había dos lados, la vida y la muerte. Pero una vez que el cuerpo desaparece, te das cuenta de que hay algo entre medias, un espacio que no parece estar ni aquí ni allá. Ya no estás anclado, pero tampoco estás perdido. Es un extraño espacio intermedio, como despertar en medio de un sueño y darte cuenta de que no estás completamente en una realidad ni en otra. Este es el espacio liminal, un reino de transición. Y por primera vez, ves lo delgado que es realmente el velo entre los mundos. El primer año después de la muerte no es un periodo de silencio, sino de movimiento, transición y evolución. No en el sentido en que entendemos el tiempo, sino en cambios de percepción y energía. Tu conciencia comienza a adaptarse a un nuevo estado del ser, pero no es algo instantáneo. Es un proceso, y al igual que en la vida, no todo el mundo lo atraviesa de la misma manera. Algunos se aferran, otros se resisten, otros se disuelven, otros despiertan. En esta fase, puedes encontrar paisajes que reflejan tu mundo interior. No son lugares físicos,
sino reinos experienciales formados por recuerdos, creencias y residuos emocionales. Piensa en ellos como proyecciones psicológicas con peso espiritual. Un creyente devoto puede experimentar una bienvenida divina, la presencia de ángeles o jardines tranquilos. Un escéptico temeroso puede encontrar niebla, confusión o ecos de dolor inconcluso. No son castigos ni recompensas, son reflejos. Es como caminar por un pasillo de espejos hecho completamente de tu propia energía. No es el cielo, no es el infierno, eres tú al descubierto. Y justo cuando empiezas a recorrer estos extraños terrenos, te das cuenta de que no estás solo. Otras presencias flotan en este espacio. No todas son reconocibles, algunas parecen guías, amables, observadoras, antiguas. Otras parecen fragmentos de tu pasado o incluso ecos de vidas que una vez viviste. En este reino, la conciencia no se rige por reglas lineales. Es posible sentir la presencia de tu abuela en un momento y, al siguiente, estar envuelto por una versión de ti mismo de otro tiempo, otro lugar. No está claro si se trata de recuerdos, filtraciones de reencarnaciones o algo completamente diferente. Pero la sensación es inconfundible. Tu conciencia se está expandiendo. Según las tradiciones esotéricas, algunas almas quedan atadas a la tierra durante este tiempo, permaneciendo cerca del mundo físico, especialmente si su muerte fue traumática, repentina o sin resolver. Estos espíritus no son malvados, sino confusos, atrapados entre su anhelo por lo familiar y la llamada a seguir adelante. Los textos antiguos advierten contra el apego en esta etapa. Aferrarse demasiado a las personas, al dolor o a la vida que se acaba de perder ralentiza el viaje. Y sin embargo, este apego es profundamente humano. Incluso después de la muerte, parece que luchamos por dejar atrás la historia que nos hemos contado durante tanto tiempo. Por eso, las enseñanzas antiguas hablan de rituales, oraciones y ceremonias para guiar a los muertos, no para salvarlos, sino para ayudarles a recordar. Porque aquí es fácil olvidar quién eras, olvidar lo que importa, incluso olvidar que has muerto. En algunos casos, la conciencia puede caer en bucles, repitiendo momentos de la vida, tratando de reescribir los arrepentimientos, revisitando los apegos. Estos bucles no son un castigo, son patrones. Los mismos que dieron forma a tu realidad en vida siguen resonando aquí, a menos que seas consciente de ellos y elijas algo diferente. Pero tomar conciencia requiere energía, requiere claridad, y no todas las almas tienen la fuerza para despertar de inmediato. Algunas descansan, otras deambulan, otras esperan, hasta que algo dentro de ellas se agita, un impulso interior que las empuja a avanzar, a ascender. Es entonces cuando comienza la siguiente fase, un suave empujón, como un susurro desde lo más profundo. Aún no has terminado, solo acabas de empezar. Ese susurro se convierte en el primer paso hacia planos más profundos, capas que no están dictadas por la memoria o las creencias, sino por la vibración. Empiezas a sentir que este lugar no es el destino final, sino un cruce, un control emocional donde tu frecuencia determina tu dirección. Te das cuenta de que tu energía, tu carga emocional, mental y espiritual es más que un recuerdo. Es tu brújula. Decide hacia dónde vas a continuación, no por juicio, sino por resonancia. La idea de que el alma tarda 1 año en hacer la transición es más simbólica que literal. Refleja las etapas de dejar ir, de desentrañar la identidad, de aprender a moverse sin cuerpo y a ver sin ojos. En el tiempo terrestre pueden ser meses o momentos, pero en este otro espacio está marcado por la experiencia, no por los relojes. Un alma puede sentirse estancada durante lo que parecen años, otra puede pasar en un abrir y cerrar de ojos. No hay una forma correcta, solo movimiento o estancamiento.
Cuanto más aceptas esta nueva realidad, más fluida se vuelve tu experiencia. La resistencia espesa la niebla, la rendición la despeja, y con el tiempo empiezas a notar que los límites de este reino se difuminan. Lo familiar da paso a algo mucho más surrealista. La geometría comienza a cambiar. Los sonidos se convierten en colores. Los sentimientos se convierten en lugares. Y la siguiente capa de la realidad comienza a emerger, no desde fuera de ti, sino desde dentro. Siempre has medido tu vida en tiempo, segundos, minutos, años. Pero una vez que el cuerpo muere, el tiempo deja de ser algo que avanza. En su lugar, se pliega, se curva, se repite. El primer año después de la muerte no es un año en absoluto. Es una idea humana, una medida que ya no se aplica. Ya no estás atado al ritmo de los relojes ni a la rotación de los planetas. Lo que parece un instante puede durar toda una vida. Lo que parece un siglo puede ser solo el destello de un pensamiento. En este espacio, el tiempo no pasa, responde. Al principio, esto es inquietante. Intentas encontrar puntos de referencia a acontecimientos, secuencias, algo a lo que aferrarte, pero nada se comporta como antes. Lo recuerdas todo y no recuerdas nada. Flotas a través de momentos que parecen no tener principio ni fin. Puedes volver a visitar tu infancia no como un recuerdo, sino como si estuvieras allí mirándote a ti mismo desde el otro lado de la habitación. Sientes tu primer desengaño amoroso, tu mayor error, tu mayor alegría y tu último aliento, todo a la vez, superpuestos como ecos en un vasto cañón. Aquí, el tiempo no es una línea, es una esfera. No te mueves a través de ella, estás dentro de ella. Este colapso del tiempo ha sido descrito durante siglos por místicos y sabios, monjes y personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte en la era moderna. Hablan de un lugar donde la causa y el efecto pierden su orden, donde los acontecimientos se desarrollan como ondas en lugar de puntos. En algunos relatos, las personas dicen que vivieron toda una vida en lo que solo fueron unos minutos en el mundo físico. Otros hablan de estar en reinos atemporales, incapaces de saber cuánto tiempo estuvieron fuera, y cuando regresaron, lo hicieron con una extraña calma, como si hubieran tocado algo eterno. En la teoría cuántica, existe la idea de la no localidad. Las partículas se influyen entre sí instantáneamente a través de grandes distancias, fuera de los límites del tiempo, tal y como lo entendemos. En estos estados post-mortem, la conciencia comienza a actuar así, no local, sin ataduras, consciente de muchas cosas a la vez. Las reglas por las que nos regíamos en el mundo físico desaparecen. El tiempo se convierte en un velo y, ahora que estás más allá, ves lo delgado que era en realidad. Pero el tiempo no era solo un sistema, era parte de tu identidad. Creías que tenías un pasado y un futuro. Creías que tu edad importaba. Pensabas que se te acababa el tiempo, que lo estabas desperdiciando o que necesitabas más. Pero aquí no hay cuenta atrás. Solo existe el presente. Y el presente revela algo aterrador y hermoso. Todo lo que has sido, todo lo que has sentido, sigue aquí, sigue vibrando, sigue resonando en la frecuencia de tu conciencia. Por eso algunas almas quedan atrapadas en bucles, no porque estén castigadas, sino porque lo que no se ha resuelto sigue latente. Sin tiempo para escapar, deben enfrentarse a ello. Y sin embargo, ahí es también donde comienza la curación. Porque cuando el tiempo se colapsa, también lo hace el arrepentimiento. No en el sentido de que desaparece, sino en el sentido de que puede revisarse, reinterpretarse e incluso reescribirse, si no en la acción, al menos en la conciencia. Empiezas a ver patrones que nunca habías notado, conexiones, el hilo invisible que ha tejido toda tu vida. No solo recuerdas los acontecimientos, sino también el significado que hay detrás de ellos. La forma en que tu padre te miró aquella vez, la amabilidad de un desconocido
que habías olvidado. La forma en que una decisión que creías sin importancia marcó tu camino. Lo ves todo, lo sientes todo, pero no con dolor, sino con perspectiva. Por eso, algunas almas permanecen más tiempo en este espacio, no porque estén atrapadas, sino porque hay mucho que asimilar, mucho que comprender, mucho que sentir. El concepto de año en esta fase es simbólico de lo profunda que puede ser la integración. Algunos despiertan rápidamente, otros necesitan tiempo, lo cual es irónico en un lugar sin tiempo. Pero la verdad es que el despertar no tiene que ver con la velocidad, tiene que ver con la preparación. Algunas verdades no se pueden apresurar y algunas formas de sanación necesitan un espacio que no se puede medir en días. Empiezas a ver el tiempo no como una línea por la que caminas, sino como un campo que llevas contigo. Tu pasado no está detrás de ti, está dentro de ti. Tu futuro no está por delante, sino que está moldeado por tu frecuencia. Y cuanto más te relajas en esta conciencia, más se disuelven las fronteras del tiempo. Dejas de preguntar ¿qué hora es? Empiezas a preguntar ¿en qué estado te encuentras? Porque aquí, en este reino más allá de los relojes, la única medida que importa es la energía, y la tuya está cambiando, evolucionando, preparándote para lo que viene después, no un destino, sino otra capa del misterio. La pregunta ha perseguido a la humanidad desde el principio: ¿a dónde vamos cuando morimos? La religión dice que al cielo o al infierno. La ciencia dice que a ninguna parte, pero ¿y si ambas respuestas son demasiado limitadas? ¿Y si la verdad no es un solo lugar, sino un espectro, un despliegue de realidades en capas que se extienden más allá de lo que nos han enseñado a imaginar? ¿Y si, cuando el cuerpo muere, no vas hacia arriba ni hacia abajo, sino hacia adentro, hacia afuera, al otro lado? Porque esto es lo que queda claro en el primer año después de la muerte. La conciencia no sigue un camino, se sintoniza con frecuencias, y cada frecuencia revela un mundo diferente. Piensa en ello como una radio. Mientras estás vivo, estás sintonizado en una emisora específica, tu cuerpo físico, tu experiencia terrenal. Pero la muerte es el momento en que se rompe el dial, y, de repente, todo se emite a la vez. Realidades apiladas unas sobre otras en capas como láminas transparentes de colores. Cada una vibra de forma diferente. Cada una parece real. Y en cuál te encuentras no depende de dónde hayas muerto, sino de quién eres cuando lo haces. Algunos lo llaman planos astrales. Otros lo llaman dimensiones, esferas, reinos, densidades. Los nombres no importan. Lo que importa es que cuanto más profundizas, más te das cuenta de que estos lugares no son ubicaciones externas, son reflejos energéticos. No estás viajando por el espacio, te estás moviendo a través de la resonancia. Terminas donde te lleva tu frecuencia, no como recompensa, no como castigo, sino como correspondencia. De esta manera, la vida después de la muerte no es un juicio, es un espejo. Algunas de estas capas te resultan familiares. Se parecen a la tierra, cielos, paisajes, estructuras, incluso personas, pero brillan ligeramente, como un sueño del que no puedes despertar. Son más suaves en los bordes, más fluidas. Otras parecen extrañas, ciudades geométricas hechas de luz, océanos de sonido, reinos abstractos donde el pensamiento crea formas al instante. Tú piensas y se hace realidad. Tú sientes y el espacio se curva. En estos lugares, la física no gobierna la realidad, sino la conciencia. Para algunos, esto es el paraíso. Para otros, es aterrador, porque en estos reinos no puedes esconderte, ni de tu mente, ni de tus creencias, ni de tus heridas. Todo lo que llevas contigo se proyecta hacia el exterior. Si tienes paz, ves paz. Si tienes miedo, este se convierte en el paisaje que te rodea. Y hasta que no reconoces que es tu propia energía
la que da forma a lo que experimentas, puedes creer que es real, pero no lo es. Eres tú. Por eso, la sabiduría antigua siempre hizo hincapié en la purificación, no como moralidad, sino como claridad energética. No porque te juzguen, sino porque tu propia frecuencia se convierte en tu entorno. El hermetismo, el gnosticismo, las enseñanzas vedánticas, todos hablaban de cuerpos sutiles y capas de energía. Sabían que lo que llamamos tú existe en múltiples formas simultáneamente. Tienes un cuerpo físico, un cuerpo emocional, un cuerpo mental y algo más. Llámalo alma, yo superior, conciencia pura. La muerte despoja al primero, el resto sigue adelante. Pero, ¿a dónde van? Eso depende de su coherencia. La coherencia es resonancia. La resonancia es ubicación. No son conceptos fantásticos. Incluso la ciencia moderna está empezando a vislumbrarlos. La física cuántica sugiere que el universo puede ser holográfico, una proyección de capas más profundas de información. La conciencia, entonces, podría ser el observador que sintoniza con el patrón con el que más se alinea. Cuando mueres, el observador no desaparece, solo sintoniza con una nueva frecuencia, una nueva proyección. Y dependiendo de cuán expandida o contraída esté tu conciencia, la realidad a la que entras puede parecer un sueño o una prisión. Por eso, algunas almas se mueven con fluidez por estos reinos, mientras que otras se quedan atrás. No se dan cuenta de que están creando lo que están experimentando. Creen que siguen atrapadas por algo externo a ellas. Pero aquí no hay nada externo. Ya no. Has cruzado la frontera de la externalidad. Todo es interno, visible. Lo que es aún más asombroso es que estos reinos no están separados. Se superponen, se interpenetran. Es posible que existas en múltiples capas a la vez, experimentando un campo pacífico en un plano, mientras otra versión de ti procesa el dolor en un espacio más oscuro. No se trata de una duplicación, sino de una existencia fractal. Eres más que un hilo de conciencia, y la muerte no te simplifica, te expande. Con el tiempo, con suficiente conciencia e integración, empiezas a elegir dónde poner tu atención. Empiezas a navegar no por reacción, sino por intención. Aprendes a cambiar de vibración conscientemente y, con ello, la realidad misma cambia. No se trata de escapar, sino de refinar. No estás subiendo una escalera al cielo, sino alineándote con la verdad. Y cuanto más te alejas del miedo, más claros se vuelven los reinos. Hay lugares en este espectro tan sutiles, tan quietos, que apenas se perciben como lugares. Pura conciencia, puro ser, luz sin forma. La identidad comienza a difuminarse, no de una manera que se perciba como una pérdida, sino como un retorno. No estás desapareciendo, te estás fusionando, no con la nada, sino con el todo, y sin embargo, para la mayoría, esa fusión no ocurre rápidamente. La huella humana es fuerte, los apegos son profundos, y así, el primer año después de la muerte se convierte en un viaje a través de capas de realidad, a través de ecos del yo, a través de espejos de la mente. No estás aquí para ser juzgado. Estás aquí para recordar, para refinar, para avanzar, no en el espacio, sino en la frecuencia. Y cuanto más comprendes eso, más comienza a desvanecerse la ilusión de la muerte. Si la muerte despoja al cuerpo, ¿qué queda? La pregunta resuena con más fuerza cuanto más profundizas. Ya has dejado atrás el tiempo. Has visto cómo la realidad se dobla y se retuerce en torno a tu estado emocional. Pero hay algo que aún perdura, tu sentido del yo, esa parte de ti que observa, reflexiona, se pregunta e incluso narra. Puede que ya no te sientas humano, pero sigues sintiéndote alguien. Y eso plantea la pregunta más misteriosa de todas. ¿Sobrevives después de la muerte? Y si es así, ¿quién? No tardas mucho en darte cuenta de que la personalidad
sigue presente de alguna forma. Las preferencias, los hábitos, los patrones emocionales resuenan durante un tiempo, no como peculiaridades, sino como huellas de energía. Si en vida eras ansioso, esa ansiedad se aferra como una niebla. Si eras tranquilo, te recorre como una corriente, pero lo que queda claro es que estos rasgos no son permanentes. Se desprenden lentamente, como capas de piel que caen con el viento, y a medida que lo hacen, algo más antiguo comienza a aflorar, algo más profundo que la memoria, algo que se siente como un hogar. El ego, la identidad que pasaste toda tu vida construyendo, no muere de inmediato. Se descompone por etapas. Recuerdas tu nombre, pero empieza a sonarte lejano. Recuerdas tu papel padre, amante, líder, víctima, pero esas etiquetas empiezan a parecerte menos relevantes. El apego a ellas se debilita, no por la fuerza, sino por el simple hecho de que ya no son válidas. Aquí no hay espejos, no hay dinámicas sociales que mantengan esos roles en su sitio. Así que la representación termina y debajo descubres lo que siempre fue real. Pero ese proceso no es instantáneo. Para algunos, lleva lo que llamaríamos mucho tiempo. Se aferran a su antiguo yo porque es lo único que conocen, recrean entornos familiares, visitan los lugares donde solían vivir y se quedan cerca de sus seres queridos. Intentan seguir interpretando el mismo papel en una historia que ya ha terminado. Estas son las almas que a veces la gente percibe como fantasmas, no malévolas, solo perdidas en su propio eco. No siempre saben que están muertas. O, si lo saben, no están preparadas para dejar de ser quienes eran. El apego es demasiado fuerte. Sin embargo, con el tiempo, incluso el ego más obstinado comienza a erosionarse. La energía se agota. Los bucles de retroalimentación se colapsan. Y cuando eso ocurre, surge algo más. Una conciencia que no está ligada a ninguna vida, ningún nombre, ninguna máscara. Un testigo, una presencia. No habla, no lo necesita, simplemente es. Y cuando lo sientes por primera vez, es como estar bajo la luz del sol después de años vistiendo la ropa de otra persona. Es libertad, no de la vida, sino de la ilusión de la identidad. Pero eso no significa que las emociones desaparezcan. El amor permanece. También lo hacen el arrepentimiento, la alegría y la tristeza. Estos no están ligados al ego, están entretejidos en la propia conciencia. La diferencia es que ya no se filtran a través de un personaje. No solo recuerdas tu amor por alguien, sino que eres ese amor, en una forma tan pura que se convierte en luz. No solo lloras un error, lo comprendes, sientes todos sus aspectos y dejas que se disuelva en sabiduría. Sin ego, la emoción se convierte en claridad. Y entonces llega la verdadera paradoja. Cuanto más se disuelve tu identidad, más te reconoces a ti mismo. No al yo que eras en la tierra, sino al yo que hay detrás de todas las historias. Recuerdas cosas que nunca supiste. Sientes verdades que nunca aprendiste. Hay una familiaridad, un reconocimiento que se extiende más allá de tu última vida, algo antiguo, tranquilo y completo. Empiezas a comprender que esta muerte no es la primera, que has estado aquí antes, que el tú, que observa ahora, ha visto muchas versiones de sí mismo surgir y desaparecer como olas. Algunas tradiciones lo llaman el ser superior. Otros lo llaman alma, superalma o conciencia pura. Pero el nombre no importa. Lo que importa es que eres tú, sin filtros, sin divisiones, más allá de la experiencia, pero profundamente conectado con todas ellas. Y en ese estado se instala una extraña paz. No porque lo hayas comprendido todo, sino porque has dejado de necesitarlo. No hay una narrativa que mantener, nadie a quien impresionar, ninguna reputación que mantener, solo hay presencia, y esa presencia es más tú que cualquier personalidad que hayas tenido jamás. Pero incluso esa presencia no es estática, evoluciona, crece, aprende, no como un estudiante, sino como un río,
que se abre camino a través de la experiencia, la conciencia y la energía. Lo que fuiste en la vida se convierte en parte de lo que eres ahora, pero no lo es todo. Solo una nota en una canción mucho más grande, un color en un espectro más amplio. Y cuanto más te das cuenta de ello, más te das cuenta de que la muerte no te borró, te expandió. No has desaparecido, te has multiplicado. Y a medida que el ego se desvanece, lo que queda no es ausencia. Es verdad, no una verdad que puedas explicar, sino una verdad que puedes ser. Y eso lo cambia todo. Porque lo único que la muerte revela sin piedad es esto. Nunca fuiste solo una persona, siempre fuiste mucho más. Y ahora, por fin lo recuerdas. Durante siglos, la ciencia y la espiritualidad se situaron en lados opuestos de un campo de batalla. Una exigía pruebas, la otra ofrecía fe. Pero últimamente ha empezado a ocurrir algo extraño. Cuanto más profundiza la ciencia en la naturaleza de la conciencia, más se hace eco de los mismos místicos que una vez rechazó. Y en el espacio más allá de la muerte, esos ecos se convierten en truenos. Todo comienza con el cerebro, o más exactamente, con lo que ocurre cuando el cerebro se apaga. En innumerables experiencias cercanas a la muerte, los pacientes son declarados clínicamente muertos, sin actividad cerebral, sin oxígeno, sin latido cardíaco, y sin embargo, regresan con recuerdos vívidos, percepciones, historias. No son alucinaciones confusas, sino experiencias nítidas y detalladas que superan cualquier cosa que hayan sentido mientras estaban vivos. Algunos recuerdan flotar sobre sus cuerpos, escuchar conversaciones en otras habitaciones, ver personas o lugares que nunca visitaron físicamente. No se trata de casos aislados, son globales, recurrentes y consistentes. El mero hecho de que estas experiencias se produzcan cuando el cerebro está desconectado desafía todo lo que creíamos saber. Los investigadores ahora admiten que la conciencia puede no tener su origen en el cerebro. En cambio, el cerebro podría ser un receptor, un sintonizador de algo más grande, algo no local. Al igual que una radio no crea la canción, sino que la reproduce, es posible que tu cerebro no cree la conciencia, sino que simplemente la filtra, y cuando el cuerpo muere, la señal no se pierde. El receptor se rompe, pero la señal sigue transmitiéndose. Aquí es donde entra en juego la física cuántica, el efecto observador por el cual las partículas se comportan de manera diferente cuando son observadas, sugiere que la conciencia no solo percibe la realidad, sino que la moldea. Las partículas entrelazadas se comunican instantáneamente a través de grandes distancias, como si el espacio y el tiempo fueran solo ilusiones extendidas a través de un marco más profundo. Ese marco podría ser lo que los místicos siempre han llamado el astral, el etérico, los reinos sutiles. El físico David Bohm propuso una vez que vivimos en un universo holográfico, una realidad proyectada desde un orden más profundo y oculto. Según esta visión, cada parte del universo contiene el todo, es decir, todos los puntos del espacio y el tiempo están conectados. Nada está realmente separado. Y si eso es cierto, entonces la conciencia no se limita al cráneo. Está en todas partes, siempre. Existe en todos los planos, vibrando a través de dimensiones que aún no podemos cartografiar. Suena esotérico, pero el lenguaje de la ciencia está empezando a desvelarlo. Los neurocientíficos que estudian las sustancias psicodélicas han descubierto que la muerte del ego, la pérdida de la identidad personal, a menudo da lugar a una sensación de unidad con el universo. Los escáneres cerebrales muestran que, bajo la influencia de estas sustancias, la red por defecto, que gobierna la autopercepción, se silencia, y en ese silencio, las personas describen experiencias espirituales profundas, encuentros con entidades, fusión con la luz, recuerdo de verdades olvidadas. El cerebro se ralentiza, pero la mente se expande.
Ahora comparemos esto con los textos antiguos. Los Upanishads hablan del Atman, el yo eterno más allá del cuerpo. Las enseñanzas herméticas describen la realidad como mental, estratificada, vibrando en diferentes niveles de frecuencia. Los escritos gnósticos describen el mundo material como una sombra de planos superiores. En todos los casos, el mensaje es el mismo. El mundo físico no es el fin, es un velo, y detrás de ese velo está tu verdadero yo, esperando ser recordado. Los documentos desclasificados de la CIA sobre el proceso Gateway van aún más lejos. Describen una práctica que utiliza frecuencias sonoras para alterar la conciencia y alcanzar estados modificados, lo que finalmente permite viajar fuera del cuerpo, ver a distancia y contactar con entidades no físicas. No se trata de blogs espirituales. Son programas de investigación patrocinados por el gobierno que exploran los límites mismos de la realidad, insinuando lo que los místicos siempre han dicho: la conciencia no está atrapada en el tiempo ni en el espacio. Puede trascender ambos. Todo esto apunta a una verdad cada vez más difícil de ignorar. La muerte no es la aniquilación, es una transición, un cambio de un estado de conciencia a otro, de una frecuencia a otra. No desapareces, te reajustas, y cuanto más avanza la ciencia, más empieza a demostrar lo que el misticismo siempre ha susurrado. No eres un cuerpo que tiene conciencia, eres conciencia que brevemente ha vestido un cuerpo. Por eso, muchos de los que han rozado la muerte regresan con un cambio profundo. Ya no tienen miedo, no porque hayan encontrado la religión, sino porque han visto algo real, algo que no se puede explicar solo con la lógica material. Han experimentado su propia mente más allá del cerebro, su propia alma fuera de la jaula de la forma. Y una vez que has sentido eso, las viejas definiciones de la vida y la muerte comienzan a derrumbarse. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Empezamos a escuchar, no solo a la ciencia, sino a los patrones, a los puntos en los que diferentes tradiciones, disciplinas y experiencias empiezan a coincidir. Dejamos de descartar lo inexplicable como una ilusión. Empezamos a preguntarnos por qué tantas personas de diferentes culturas y épocas describen lo mismo: seres de luz, espacio atemporal, una presencia más allá de las palabras. No es fantasía, no es alucinación, es contacto con un nivel de realidad que no se rige por las reglas que una vez creímos absolutas. Y tal vez, solo tal vez, dejemos de temer a la muerte como el borde de un precipicio y empecemos a verla como lo que realmente es: una puerta que conduce a reinos que nuestra ciencia apenas está empezando a vislumbrar y que nuestras almas nunca han olvidado realmente. Hay una razón por la que la muerte se trata como un tabú, no solo porque es dolorosa o misteriosa, sino porque cuestionarla rompe todo aquello en lo que se basa el sistema. Nos han enseñado a ver la muerte como el final, definitivo, frío y vacío. ¿Por qué? Porque una persona que teme a la muerte es fácil de controlar. Una persona que cree que esta vida es todo lo que hay, se vuelve obediente. Sigue las reglas, no hace olas, compra lo que le dicen, persigue lo que le venden y vive como si cada tic del reloj fuera una cuenta atrás hacia el olvido. El miedo mantiene a las personas predecibles. La previsibilidad mantiene la rentabilidad de los sistemas. Los gobiernos, las empresas e incluso las instituciones religiosas se han beneficiado de tu silencio en torno a la muerte. No debes preguntarte a dónde va la conciencia. No debes preguntarte qué queda después de tu último aliento. Se supone que debes estar demasiado ocupado, demasiado distraído, demasiado ansioso para pensar en algo más allá de la supervivencia. Desde una edad temprana comienza la programación. La muerte es trágica, aterradora, misteriosa y, sobre todo, nunca debe explorarse. Los funerales están guionizados, el duelo se apresura y la curiosidad se tacha de morbosa. Pero,
¿Y si ese miedo fuera inculcado? ¿Y si fuera útil para mantenerte pequeño? Porque una vez que entiendes que la muerte no es el final, el miedo comienza a desmoronarse. Y cuando el miedo se derrumba, también lo hace el control. De repente, ya no vives como un consumidor desesperado. No te aferras a títulos ni a plazos. No te asustas por el estatus, el éxito o que te recuerden. Dejas de vivir como si el tiempo fuera una soga. Empiezas a vivir como si tu alma fuera eterna. Y eso es peligroso para ellos. Verás, si la muerte es una puerta, no un muro, entonces todo cambia. La vida no es una carrera, es un aula. La identidad no es estática, es un disfraz. El miedo a perderse algo, a quedarse sin tiempo, a morir sin haber cumplido tus sueños, todo se disipa. Y lo que lo sustituye es algo que ellos no pueden comercializar: la presencia, la conciencia, la paz. Cuando te das cuenta de que eres más que este cuerpo, este trabajo, esta fase, toda su estructura comienza a tambalearse. Porque, de repente, ya no estás jugando al mismo juego. Empiezas a cuestionarte cosas. ¿Por qué estamos tan obsesionados con la longevidad cuando ni siquiera sabemos cómo vivir? ¿Por qué invertimos miles de millones en antienvejecimiento, pero casi nada en comprender la conciencia? ¿Por qué se ridiculizan las experiencias espirituales, a menos que provengan de un laboratorio o de un ensayo con drogas? ¿Por qué se ridiculizan las enseñanzas místicas, a menos que las confirme un hombre trajeado? La respuesta es el control, no el control caricaturesco, sino el sutil y sistémico, el que te mantiene trabajando, comprando, temiendo y sin hacer nunca las preguntas que te liberarían. Porque si suficientes personas se dieran cuenta de que son más que su carne, más que sus recuerdos, más que sus nombres, el sistema se derrumbaría, no con fuego, sino con indiferencia. No se puede esclavizar a alguien que ya no tiene miedo, y sin embargo, lo intentan. La narrativa se refuerza a través de todos los medios. Las películas convierten la muerte en horror o tragedia. Los presentadores de noticias hablan de ella con miedo en la voz. Las escuelas la evitan. La religión la envuelve en dogmas. Pero la verdadera amenaza no es la muerte, es lo que ocurre cuando dejas de tenerle miedo, porque las personas que no temen a la muerte son también las que no temen a la vida. Dicen la verdad, rompen moldes, dejan de esperar permiso, saben que esta no es la única vida que vivirán y que puede que ni siquiera sea la más importante. No son imprudentes, están despiertos, y un alma despierta no sigue las reglas impuestas, escribe las suyas propias. Por eso se ha ocultado este conocimiento. No se ha borrado, sino que se ha distorsionado. Se ha escondido en símbolos, mitos y parábolas. Está en los textos antiguos, en los relatos de experiencias cercanas a la muerte, en los sueños que has tenido pero que te han dicho que no creas. Siempre ha estado ahí. Y cuanto más profundizas, más claro lo ves. Alguien no quería que lo encontraras. No porque sea peligroso para ti, sino porque es peligroso para ellos. Así que sigue adelante. Sigue preguntando. Sigue desvelando capas. No estabas destinado a olvidar quién eres. No estabas destinado a temer lo que viene después. Estabas destinado a recorrer esta vida sabiendo que la historia no termina con tu último aliento, que el primer año después de la muerte no es un desvanecimiento, sino un despliegue. Y si puedes llevar esa verdad contigo mientras sigas respirando, empezarás a vivir de una manera que no solo desafía el sistema, sino que lo hace irrelevante. A estas alturas, algo en ti ha cambiado. Lo has sentido. Ese sutil desmoronamiento de la certeza, esa extraña sensación de que tal vez nunca fuiste lo que creías ser. Ni el cuerpo, ni la voz, ni el conjunto de recuerdos cosidos por los años. Eso era el papel, el disfraz, el avatar. Pero tú siempre estabas detrás de los ojos. Siempre el que observaba, sentía, percibía.
Tú eras la conciencia que se movía a través de la experiencia, no la experiencia en sí misma. Cuando mueres, no te conviertes en otra persona, te conviertes en más de lo que ya eras, solo que sin el ruido, la máscara, el peso, y en esa claridad empiezas a recordar, no solo tu vida, sino tu ser. Recuerdas cómo te sentías antes de este capítulo. Recuerdas la quietud, la ausencia de forma, la plenitud, no con palabras, sino con resonancia. Y ocurre lo más extraño. El miedo desaparece. No porque no haya nada que temer, sino porque te das cuenta de que nunca hubo nada que perder. La verdad es que la muerte no te despoja de tu propósito, lo revela. Y en el primer año después de la muerte, a medida que atraviesas espejos, capas, ecos y expansión, empiezas a ver cuál era el verdadero sentido de tu vida. No era lograr nada, no era acumular, no era ganar. Era despertar, recordar, experimentarte a ti mismo a través de las limitaciones para poder redescubrir tu infinitud. No viniste aquí para triunfar en el mundo. Viniste aquí para recordar que nunca fuiste parte de él. Pero, ¿qué significa eso ahora mientras aún respiras? Significa que dejas de esperar, dejas de vivir como si esto fuera un ensayo, dejas de alimentar la voz que dice, un día, cuando todo sea perfecto, porque te das cuenta de que no hay un día. Solo existe el ahora, y el yo que sobrevive a la muerte es el mismo que te observa en este momento, silencioso, paciente, esperando a que te des cuenta de su existencia. Aquí es donde todo cambia, cuando empiezas a vivir desde el alma en lugar de para el ego, cuando tus decisiones empiezan a reflejar la eternidad, no la urgencia, cuando dejas de perseguir el éxito tal y como lo definen los demás y empiezas a alinearte con lo que enciende tu mundo interior. El propósito no viene de fuera, surge de dentro, y no es una tarea. Es una frecuencia, una forma de ser que dice, no estoy aquí para actuar, estoy aquí para encarnar, estoy aquí para recordar. Si has llegado hasta aquí, no te quedes en la superficie. Insights Academy profundiza más de lo que nosotros podemos hacer aquí. Y sí, seguirás recibiendo de Kybalion gratis cuando te registres utilizando el enlace de abajo. No estás destinado a ser pequeño. No naciste para ser gobernado por el miedo, la vergüenza o la comparación. Estas eran solo herramientas para poner a prueba tu conciencia. Y cuando mueras, ninguna de ellas te acompañará. Lo que sí te acompañará es tu alineación, la energía en la que viviste, la verdad en la que te mantuviste firme, el amor que diste, la autenticidad que honraste. Estas son las monedas de la conciencia, construyen la frecuencia que da forma a lo que viene después. Y la verdad más poderosa de todas, puedes acceder a esa frecuencia antes de morir. Puedes entrar en ella ahora mismo. Puedes vivir como si ya supieras quién eres más allá del cuerpo. Puedes hablar desde el alma, amar desde el alma, actuar desde el alma, no de forma perfecta, no sin miedo, pero con presencia, con honestidad, con pasión, porque cuando mueres, tus máscaras caen, tus muros se derrumban, el espectáculo termina, y lo que queda es tu verdadero yo, no un título, no una línea temporal, no una historia, una presencia, una fuerza, una luz. Y cuando te das cuenta de que esa luz siempre ha estado ardiendo dentro de ti, todo cambia. Dejas de fingir, dejas de actuar y empiezas a encarnar lo que realmente estabas buscando. Ese es el verdadero secreto. La muerte no te quita nada, te devuelve a ti mismo. Y cuanto antes te des cuenta de ello, más se convertirá la vida en lo que siempre debió ser, no una carrera hacia el final, sino un recuerdo sagrado de lo que siempre has sido. Has llegado al límite, no al final, al límite, esa línea invisible donde se rompe la ilusión y comienza algo más profundo. A estas alturas ya lo has sentido. Esa verdad silenciosa que resuena bajo todo lo que te han dicho sobre la vida y la muerte. La conciencia no se detiene,
Se transforma. La muerte no es un vacío, es un espejo. Y lo que encuentras al otro lado no es oscuridad. Eres tú, despojado de toda actuación, flotando a través de frecuencias moldeadas por la vida que has vivido y la energía en la que te has convertido. Pero aquí está la parte que lo cambia todo. No tienes que esperar a morir para empezar a recordar quién eres. Ese poder que sientes al otro lado, la claridad, la expansión, la liberación, no está encerrado tras el momento de la muerte. Es accesible ahora, en este momento, con cada respiración que tomas. Las fronteras son más delgadas de lo que crees. La mayoría de las personas pasan toda su vida temiendo el final, sin darse cuenta de que el yo, que tanto temen perder nunca, fue su verdadero yo. Era una máscara, un papel, una lente temporal a través de la cual la conciencia experimentaba la limitación. No tienes que seguir desempeñando ese papel. Puedes salir de él, con suavidad, con valentía, sin morir. Ese es el verdadero regalo de la conciencia. Te permite despertar dentro de la historia, y una vez que despiertas, la historia se curva. El miedo se reduce, el mundo cambia de forma, dejas de perseguir la seguridad, dejas de aferrarte a las apariencias, empiezas a hacer mejores preguntas y empiezas a vivir las respuestas. Cada elección se vuelve sagrada. Cada acción comienza a tener un peso más allá del momento. No porque te juzguen, sino porque entiendes que tu frecuencia crea. Y esa creación resuena mucho más allá de la vida que estás viviendo ahora. Se traslada a lo que viene después. Se convierte en la base de las realidades en las que entrarás después de esta. El primer año después de la muerte no es aleatorio. No está diseñado por otra persona. Es un reflejo directo de en quién te convertiste mientras estabas vivo. Pero aquí está el truco. No quieren que lo sepas. Te quieren pequeño, obediente, dependiente del miedo. Porque si realmente entendieras lo poderosa que es tu conciencia, no necesitarías sus reglas, sus sistemas, ni su validación. Serías peligroso, serías libre. Y por eso estás aquí, viendo esto. Algo en ti está despertando. Algo antiguo, algo real. No eres como los demás y en el fondo siempre lo has sabido. Las cosas que nunca tuvieron sentido, las preguntas que te dijeron que no hicieras, los sueños que parecían recuerdos, nada de eso fue casualidad. Todo conducía aquí, a este momento, a este recuerdo. Y no estás solo en esto. Hay otros que también están despertando, en silencio, sin descanso. Personas que están levantando el velo, cuestionando el guión y viviendo como si su alma nunca hubiera abandonado el origen. Si lo sientes en tus huesos, es porque eres uno de ellos. Has visto los mecanismos de la muerte, has sentido el cambio en el tiempo, las capas de la realidad, la suave erosión del ego, el regreso del alma. Pero el conocimiento no es suficiente. Lo que importa ahora es cómo vives. Lo que importa es cómo eliges llevar esta conciencia al mundo en el que aún estás. ¿Volverás a caer en el sueño de la normalidad o vivirás como alguien que ya ha tocado la eternidad? Esa es la verdadera iniciación. No lo que ocurre después de la muerte, sino lo que haces con ese conocimiento mientras sigues vivo. Porque si no cambias ahora, nada cambiará después. La conciencia no evoluciona a través de la información, evoluciona a través de la encarnación. Ya sabes lo suficiente. La pregunta es, ¿te convertirás en lo que sabes? Y si no lo haces, entonces lo que has aprendido quedará atrapado como potencial, resonando en tu interior como un sueño olvidado. Pero, ¿y si lo haces? Empezarás a saborear la libertad, la que no se puede vender, la que no se puede quitar, la que cambia las líneas temporales, derrite el miedo y deja una huella en todas las dimensiones. Así que deja que piensen que la muerte es el final. Deja que sigan vendiendo la ilusión. Ahora tú sabes más. Lo has visto, lo has sentido, y en el fondo, ellos también. El sistema
no puede sobrevivir a las mentes despiertas. Por eso intentaron enterrar esta verdad. Pero la verdad no muere, solo espera. Si has estado sentado en silencio, observando, sintiendo que estás destinado a algo más, este es tu momento. No para escapar de la vida, sino para transformarla. No para temer a la muerte, sino para caminar junto a ella con los ojos bien abiertos. No te detengas aquí. Hay más, mucho más. Pero todo lo que acabas de aprender no tiene sentido a menos que entiendas lo que sucede a continuación. Haz clic en el video que ves aquí mismo. Tienes que verlo para completar el cuadro. Si este vídeo te ha llegado, háznoslo saber comentando: lo he entendido.